de temas laborales y migratorios. Después continuará Juan Duarte con los aspectos societarios y por último Miguel con los aspectos tributarios. Por favor, si tienen alguna pregunta, déjennosla por favor en el chat. Vamos a intentar de contestar la mayoría de preguntas, no obstante el tiempo es corto, pero por favor déjenlas y vamos a intentar estar respondiendo al final de la sesión. Una manera de introducción, creo que todos sabemos que para el gobierno actual los emprendedores son protagonistas en esta reactivación económica que se está buscando después de toda esta pandemia de COVID-19. Y por eso el pasado 31 de diciembre fue aprobada o sancionada la Ley 2069 llamada Ley de Emprendimiento. ¿Qué se busca con esta ley? Pues crear una regulación un poco más moderna, con menos trámites y más fácil con el fin de incentivar la creación de nuevos emprendimientos, de nuevas empresas y que a su vez estas pues ayuden a la generación de empleo, que es lo que está necesitando el país en este momento. ¿Me ayudas con el siguiente slide? Ya entrando un poco pues en la materia que me compete, en los aspectos laborales y migratorios, quise presentarles dos punticos importantes que trae esta norma. El primero es la visa para nómadas digitales, emprendedores y trabajadores remotos. Primero, y antes de entrar a hablar de lo que trae la ley, pues es importante entender qué es un nómada digital. El nómada digital es aquella persona que puede prestar cuya principal herramienta, digamos, de trabajo es el Internet y que por lo tanto puede prestar sus servicios o desempeñar su oficio en cualquier parte del país, del mundo, que no está atado, digamos, a una oficina física. Bajo el marco de esta nueva llamada cuarta revolución, que es la revolución digital a la que estamos entrando, el gobierno nacional le encargó al Ministerio de Relaciones Interiores a través de esta ley crear una regulación que permita que este tipo de personas, llamadas nómadas digitales, puedan prestar los servicios de manera regular en Colombia. Para las personas que trabajan con extranjeros o que son extranjeros o que les toca manejar día a día la regulación migratoria, saben que actualmente en Colombia tenemos tres tipos de visas. Tenemos la visa de visitante, migrante y residente, y a su vez cada una de ellas pues da una lista de actividades o de condiciones para poder ser titular. Un ejemplo, en la visa migrante pues está la condición de tener un trabajo, un contrato de trabajo, un contrato de servicios. En la visa de residente está la condición de hacer una inversión o ser socio de una compañía. Pero cuando nos encontrábamos frente a este tipo de situaciones de personas que venían, por ejemplo, a Colombia a teletrabajar, pero sus relaciones estaban fuera, no encontrábamos muy bien en qué tipo de visa encuadrarlo, cuál era su actividad, cuál era su condición, y quedábamos un poquito en una zona gris al momento de tramitar esos permisos que nos permitieran que estas personas estuvieran legalmente en el país. Creo que el gobierno también vio que había esa necesidad o que teníamos esa zona gris desde el punto de vista migratorio, y por eso le encarga al Ministerio de Relaciones Exteriores que expida un régimen que permita que todas estas personas, y se refieren a nómadas digitales, incluyendo personas dedicadas a realizar trabajo remoto, independientes, modalidades de trabajo, que estas personas puedan estar en Colombia de manera regular. Ellos buscan que Colombia sea un centro de trabajo remoto, promover entonces la visita, la inversión, nuevamente todo esto en aras de promover el empleo. ¿Cuál es la única condición que les dice o que les pone el gobierno nacional al ministerio? Es que, por favor, cuando hagan esta regulación, tengan en cuenta que estas personas deben estar cubiertas por un seguro de salud o por el sistema de salud. No sabemos cómo vaya a ser esta condición, si van a tener que aportar al sistema de seguridad social colombiano o si van a tener que tener un seguro internacional, pero sabemos que va a existir pronto una regulación que va a permitir a estas personas que trabajan de manera remota y que quieren estar en Colombia o en cualquier parte del mundo, por lo menos en Colombia, que estén de manera regular. Entonces, este es como el primer artículo o el artículo que nos llamó la atención desde el punto de vista migratorio. El segundo artículo es un artículo bien cortito, pero creo que abre una puerta grande que todas las empresas están esperando, y es el artículo 17. Habla ya del trabajo remoto. Dice el artículo 17, y lo leo textual: teniendo en cuenta las nuevas circunstancias mundiales, habilítese el trabajo remoto más allá del teletrabajo con el fin de garantizar la generación de empleo en el país y la consolidación y crecimiento de las empresas. Parágrafo: el Gobierno Nacional reglamentará la materia. Ayúdame con el siguiente slide, por favor, Juan, como para hacerla. Entonces,
¿Por qué es tan importante este artículo o por qué todos lo estamos esperando? Digamos que en Colombia la mayoría conocen que el teletrabajo ya se encuentra regulado en la ley 1221 y en el decreto 884. Se define como una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades por fuera del lugar de trabajo por lo menos 2 días a la semana, utilizando como soporte la tecnología de la información. ¿Qué pasa con nuestra regulación de teletrabajo actual? Es una regulación bastante densa, por decirlo así, tiene bastantes requisitos y es una regulación, no he podido con la palabra regulación, perdón, es una regulación que ha hecho que los empleadores, digamos, se atengan mucho de activar este tipo de trabajo. Tiene muchos requisitos, como por ejemplo los acuerdos con el teletrabajador, incluir un capítulo en el reglamento interno de trabajo, proveer equipos de conexión, proveer energía, revisar puestos de trabajo. Entonces tiene que de alguna forma nos refieren el teletrabajo como si usted no está en la oficina, pero yo le tengo que revisar su puesto de trabajo en casa. A diferencia del trabajo remoto, el trabajo remoto actualmente no está regulado en la legislación colombiana. Se ha manejado como una directriz del Ministerio de Trabajo a raíz de la emergencia sanitaria en la que estamos, es decir, el Ministerio, no sé si se acuerdan, al inicio de nuestra emergencia sanitaria, expidió unas circulares en donde dijo habilítese el trabajo remoto diferente al teletrabajo y todos podemos estar prestando nuestros servicios de manera remota, pero es una duda o es como una incertidumbre para todos pensar, se va a acabar la emergencia sanitaria y qué va a pasar con las personas que queremos que sigan trabajando desde casa. ¿Vamos a tener que implementar todo esto que tiene la ley 1221 o va a haber una regulación de pronto un poco más flexible? Sin duda que creemos que con este artículo de la ley de emprendimiento lo que se busca es que efectivamente el trabajo remoto sea permitido y que el ministerio emita una regulación que sea un poco más flexible. ¿Qué estamos esperando? Pues que el ministerio emita una regulación donde se permita prestar el servicio desde cualquier parte, es decir, que no esté atada, que yo tenga un puesto de trabajo en mi casa, que ya haya verificado la ARL que cumple con los requisitos ergonómicos o más, sino que de verdad pueda hacer un trabajo remoto si yo lo quiero hacer en un café, en el parque, unos trámites más sencillos entre las aseguradoras de riesgos, tal vez que se supriman un poco esos requisitos y verdad entremos en esa condición de trabajo remoto. Es lo que se está esperando. Y en esta ley de emprendimiento creo que se da el primer paso a decir, miren, si va a haber un trabajo remoto más allá del teletrabajo que actualmente tenemos regulado, y estamos esperando que el ministerio nos reglamente y nos diga cómo va a ser el trabajo remoto. Creo que, bueno, eso es por mi parte en los temas puntuales migratorios y laborales. Le doy paso a Juan Duarte con los temas societarios. Gracias, Adri. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por su participación en este webcast. Tal como ya lo había mencionado Adriana, vamos a tomar algunos temas específicos en materia societaria incorporados en la reciente Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020 o Ley de Emprendimiento. En ese sentido, vamos a hacer mención a dos aspectos societarios relevantes. El primero es la modificación de la causal de disolución por pérdidas, establecido en el artículo 4 de la ley, y el segundo, lo dispuesto en el artículo 6 y referente a las convocatorias y deliberaciones de reuniones ordinarias y extraordinarias. Antes que nada, yo creo que Juan, nos quedamos ahí, por favor, gracias. Antes que nada, recordemos que las normas incorporadas en el Código de Comercio, más específicamente en los artículos 342, el 351, 360 y 457, numeral 2, y para las sociedades por acciones simplificadas, en el artículo 34, numeral 7 de la ley 1258, hacen o hacían referencia a que las sociedades se disolvían cuando ocurrieran pérdidas que redujeran el patrimonio por debajo del 50% del capital suscrito. Capital suscrito para las sociedades por acciones, llámese en comandita por acciones, sociedades anónimas o sociedades por acciones simplificadas, o del capital social para el caso de las sociedades limitadas. Asimismo, para las sociedades en comandita simple había una norma la cual disponía que era sobre la tercera parte del patrimonio.
Esto también, lógicamente, aplicaría para las sucursales extranjeras, el artículo 490 del Código de Comercio, por disposición del parágrafo primero de la Ley de Emprendimiento, del artículo cuarto, perdón. Entonces, en estos eventos, los administradores debían abstenerse de iniciar nuevas operaciones y tenían que convocar inmediatamente a la Asamblea General o a la Junta de Socios para informar de esta situación, y a la vez la Asamblea o la Junta tenía que tomar las medidas conducentes al restablecimiento del patrimonio. O de ser el caso, perdón, estaba mirando aquí algo que mandó Juan respecto al estatuto tributario. O la Junta tenía que tomar las medidas conducentes al restablecimiento del patrimonio, o de ser el caso, declarar la disolución por pérdidas y proceder a su liquidación. Estas normas, pues la verdad, si uno las mira en contexto, no eran del todo justos, ya que no necesariamente la reducción del patrimonio daba a entender, o suponía, mejor, que la compañía no podía continuar con su objeto social ni podía seguir desarrollando operaciones. Entonces aquí tenemos casos, por ejemplo, uno bastante normal, que era que la sociedad o los socios, los accionistas de la sociedad la constituían con un capital bastante alto o con un capital suscrito bastante alto, simplemente por desconocimiento de norma, y después ya con el transcurso de los años, de los meses, a los cortes de los estados financieros, pues se daban cuenta que pues la sociedad entraba en disolución por este artículo de pérdidas. Entonces, pues tenían que tomar medidas, la más común, pues proceder a hacer capitalizaciones, proceder a inyectar capital. Entonces aquí nos íbamos con que llevémonos la mayoría a prima para que pues la proporción pues se ajuste y no siga la causal de disolución. Pero pues no era algo, repito, que fuera muy justo para las sociedades, pues lógicamente por estos periodos que todas las compañías atraviesan, en que a veces pues hay desmejoras patrimoniales. Ahora bien, con la entrada en vigencia de este nuevo artículo sexto de la Ley de Emprendimiento, esto desaparece. Estos artículos fueron derogados y en adelante entra a regir una nueva causal de disolución, la cual se configura por no cumplir con la hipótesis de negocio en marcha al cierre del ejercicio contable, es decir, y por regla general, a 31 de diciembre del año anterior. Para los que no tienen presente la definición de negocio en marcha, esta definición obedece a un concepto de tipo contable. Es un concepto más de tipo contable que legal, el cual está incorporado tanto en el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015, en el anexo 1, norma internacional de contabilidad, como en el Decreto 2101 del 2016 y la Ley 1314 del 2009, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera. Y el concepto, y aquí abro comillas y cito textualmente sobre el concepto, dice lo siguiente: la hipótesis de negocio en marcha es un principio fundamental para la preparación de los estados financieros de propósito general de una entidad. Bajo ese principio se considera, y mucha atención con esto, que una entidad cuenta con la capacidad de continuar sus operaciones durante un futuro predecible, sin necesidad de ser liquidada o de cesar en sus operaciones, y por lo tanto sus activos y pasivos son reconocidos sobre la base de que los activos serán realizados y los pasivos cancelados en el curso normal de las operaciones comerciales. Una consideración especial de la hipótesis de negocio en marcha es que la entidad tiene los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones cuando ellas sean exigibles en el futuro predecible. Entonces miren que hay que tener en cuenta tres conceptos para determinar si efectivamente la compañía cumple con el concepto, y los cuales son rentabilidad, liquidez y acceso a crédito.
Pero asimismo, dentro de los criterios a seguir para evaluar la hipótesis de negocio en marcha, la norma dispone, y también mucho cuidado con esto, que es bastante importante y de pronto las personas que están conectadas en estos momentos y que tienen la calidad de administradores de las compañías, tienen calidad de administradores ya sea como representantes legales o miembros de junta directiva, mucho ojo con esto. ¿Qué más dice la norma? Dice que al evaluar si de la hipótesis de negocio en marcha resulta apropiada, la gerencia tendrá en cuenta toda la información disponible sobre el futuro, que deberá cubrir al menos los 12 meses siguientes a partir del final del periodo sobre el que se informa, sin limitarse a dicho periodo. El grado de detalle de las consideraciones dependerá de los hechos que se presenten en cada caso. Cuando una entidad tenga un historial de operaciones rentable, así como un pronto acceso a recursos financieros, la entidad podrá concluir que la utilización de la hipótesis de negocio en marcha es apropiada sin realizar un análisis detallado. En otros casos, puede ser necesario que la gerencia, antes de convencerse a sí misma de que la hipótesis de negocio en marcha es apropiada, deba ponderar una amplia gama de factores relacionados con la rentabilidad actual y esperada, el calendario de pagos de la deuda y las fuentes potenciales de sustitución de la financiación existente. Entonces, miren que esta obligación por parte de la administración de la compañía y por parte de los gerentes, más específicamente, y aquí los nombran como tal, de realizar una evaluación previa para determinar si se cumplen o no con los presupuestos de negocio en marcha, siempre ha estado ahí. La norma ha existido independientemente pues del desconocimiento que se podría tener sobre la misma, porque, repito, obedece a una norma de tipo contable y tal vez por eso el desconocimiento general. Por consiguiente, son los administradores de la sociedad los llamados a poner de presente en los estados financieros esta novedad, so pena de que puedan llegar a responder por los daños y perjuicios causados tanto a la compañía como a cualquier tercero, y asumir, si es del caso, una acción social de responsabilidad por el no cumplimiento de sus obligaciones. Obviamente que, asimismo, el revisor fiscal, al dictaminar los estados financieros, pues también deberá proceder a incluir en sus respectivas notas todo lo que considere pertinente sobre el caso en particular, ¿no? Entonces, pues también es una manera de identificar si la sociedad cumple o no con este presupuesto. Entonces, miren que el grado de responsabilidad tan grande que tienen los gerentes y miembros de juntas directivas en esto. Entonces, mucho ojo, por favor, en adelante. Los gerentes, los miembros de juntas directivas, al verificar esta información en conjunto, lógicamente, con los contadores de la sociedad. Una vez se puede verificar razonablemente su acaecimiento, y eso lo cita la norma textualmente, razonablemente su acaecimiento, me parece que con esto de pronto el término se puede volver ya un poco más subjetivo. Pero bueno, esto es lo que establece la norma y le repito, pues allá tendrá en conjunto que hacerse un trabajo para determinar con los contadores y los administradores de la sociedad si está cumpliendo uno con este presupuesto. Entonces, inmediatamente los administradores deben abstenerse de iniciar nuevas operaciones distintas a la del giro ordinario de los negocios. Esto también es nuevo porque recordemos que el artículo 458 del Código de Comercio, que también fue derogado, hablaba de que los administradores se debían abstener de iniciar cualquier tipo de nuevas operaciones más allá que las tendientes a la liquidación de la sociedad. Pero acá la norma dice que se abstendrán de iniciar nuevas operaciones distintas a las del giro ordinario de los negocios. Entonces, deben convocar inmediatamente a la asamblea o a la junta de socios para informar la situación con el fin de que el máximo órgano social adopte las decisiones pertinentes respecto a la continuidad o a la disolución y liquidación de la sociedad, so pena, ojo, nuevamente, de responder solidariamente por los perjuicios que causen a los asociados o a terceros por el incumplimiento de este deber. Para regular de manera más específica este tema, actualmente el Gobierno Nacional se encuentra elaborando ya el correspondiente decreto reglamentario, el cual esperaría
esperamos que saliera en los próximos días, y cuyo borrador incluye 4 artículos referentes a: primero, señala que la causal de disolución por no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha se verificará por parte de los administradores sociales al momento de elaborar los estados financieros de propósito general al cierre del ejercicio. Segundo, indica que la configuración de la causal de disolución por no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha va a estar suspendida. Mucho ojo con esto también, va a estar suspendida temporalmente hasta el 16 de abril de 2022. Recordemos que actualmente la causal de disolución por pérdidas, por el tema de pandemia y de esta normatividad especial, se encuentra en estos momentos igualmente suspendida hasta el 16 de abril de 2022. Entonces, una vez salga el decreto, pues esperaríamos, de acuerdo a lo que en estos momentos está allá señalado, que también se va a suspender hasta el 16 de abril de 2022. Muy importante. Tercero, dispone que los administradores deben hacer monitoreos de los estados financieros, de la información financiera y de las proyecciones de la empresa para establecer la existencia o la posibilidad de deterioros patrimoniales, así como riesgos de insolvencia, con el fin de informar a la asamblea o la junta de socios, de ser el caso, que se puedan tomar las decisiones correspondientes. Y cuarto, incluye algunos indicadores con el fin de que los administradores los usen para determinar los deterioros patrimoniales y riesgos de insolvencia. Hay algo acá que me causa curiosidad y no sé si fue que de pronto se les pasó por alto al momento de derogar los artículos del Código de Comercio ya mencionados, y es que de acuerdo al parágrafo segundo del artículo cuarto, ya no sería asimismo causal de disolución para las sociedades limitadas el exceder de los 25 socios. Pero bueno, así quedó redactada por ahora la norma, quedó redactada, mejor dicho, de esa manera la norma, y pues entenderíamos que es así. Ok, el segundo tema del cual les quería hablar es el establecido en el artículo sexto de la Ley de Emprendimiento, el cual hace referencia asimismo a la convocatoria y deliberación de las reuniones extraordinarias y ordinarias que modifica el artículo 182 del Código de Comercio. No lo modifica totalmente, simplemente pasó de una cuarta parte o más al 10% más del capital social la posibilidad de los socios o los accionistas para solicitar a los administradores o a las personas autorizadas para convocar, realizar la convocatoria. Entonces ya lo puede no hacer directamente, ¿no? Hay que mirar las disposiciones estatutarias a ver qué habla sobre el particular, pero ese 10% ya puede, por ejemplo, solicitarle al revisor fiscal o al representante legal, o dependiendo a la persona que disponga en los estatutos de pronto a la junta directiva, que proceda a realizar la convocatoria. Y asimismo incluye un artículo transitorio en donde señala que debido a las circunstancias de fuerza mayor, abro comillas acá, que están alterando la salud pública, el orden público económico, el gobierno nacional podrá establecer el tiempo y la forma de la convocatoria y las reuniones ordinarias del máximo órgano social de las personas jurídicas, incluidas las reuniones por derecho propio para el año 2021 y las disposiciones necesarias para las reuniones pendientes del ejercicio 2020. Sobre esto les cuento también que ya se encuentra el proyecto de decreto reglamentario, el cual contiene temas bastante interesantes sobre las reuniones de los máximos órganos sociales y los plazos máximos para realizar las reuniones ordinarias de los años 2020 y 2021, y de los cuales hablaremos pues una vez sea expedido y publicado. Hay como para adelantarles un poco, porque yo creo que esa norma también ya está por salir, yo creo que saldrá ya en los próximos días. Da la posibilidad de poder celebrar para las personas jurídicas que no realizaron reunión ordinaria en el año 2020, pues les da la posibilidad de realizar las reuniones dentro de un término hasta el 31 de marzo, pero en una misma reunión, por ejemplo, se podrían tomar las determinaciones del año 2020 y así como las referentes, las del 2020 si no se realizó la reunión ordinaria del ejercicio contable a 31 de diciembre del 2019, así
como las referentes a la Asamblea Ordinaria del año 2021, pero frente a los ejercicios contables del 31 de diciembre del 2020. Entonces se van a poder hacer en un mismo instante. También trae una regulación bastante importante, un procedimiento especial tratándose de reuniones por derecho propios, aquellas que se celebran el primer día hábil del mes de abril a las 10 de la mañana en las oficinas donde funciona la administración de la sociedad. Aquí lo importante es que ese procedimiento incluye a la Superintendencia de Sociedades para que puedan ellos, previa solicitud, hacer la convocatoria a las reuniones por derecho propio en el caso de entidades vigiladas, y para las otras, es decir, las simplemente inspeccionadas, le otorga a las cámaras de comercio esa potestad. No intervenir en las reuniones, pero sí citarlas. Ahí hay un procedimiento especial bastante importante. Bueno, estos son los dos asuntos sobre los que les quería hablar el día de hoy. Muchas gracias nuevamente por su atención. Recuerde que cualquier consulta sobre este y cualquier otro tema en materia corporativa me pueden contactar al correo electrónico que más adelante estaremos compartiendo. Y doy paso a Miguel Fandiño, gerente del área de tax, quien les hablará de los temas tributarios incorporados en la ley. Muchísimas gracias. Perfecto, buenos días. Muchas gracias, Juan. Listo. A continuación queremos listarles a ustedes las principales medidas que fueron incorporadas dentro de esta ley de emprendimiento que tienen efectos fiscales o que eventualmente podrían producirlos, las cuales consideramos que son fundamentales a tener en cuenta y que vemos, digamos, a lo largo del contenido de la ley que pueden generar un impacto importante, por lo cual las procederemos a anunciar a continuación. Una de las principales medidas, y recordemos que venimos de la declaratoria de un estado de emergencia económica, social y ecológica, a través de la cual se desarrollaron medidas para conjurar la crisis. En el marco o en el desarrollo de estas medidas, fueron expedidos múltiples decretos que las desarrollaban, dentro de los cuales se dispusieron o se incorporaron medidas de carácter tributario. Una de ellas, que sonó mucho y que aún permanece vigente, es la exención especial de productos que están relacionados para combatir el COVID. La primera medida de estas fue el decreto 438 de 2020, el cual listó una exención especial de IVA para 24 productos bajo unas condiciones que se debieron de acreditar ante la autoridad tributaria o un reporte de información que se ha debido suministrar, y que en su configuración desde sus inicios se dispuso que si bien se trataba de una exención especial, esta no otorgaba derecho a solicitar la devolución de los saldos a favor que se pudieran originar con ocasión a ella. Esta medida, la del decreto 438 de 2020, tuvo una vigencia que estaba atada al término de la emergencia económica del decreto 417 de 2020. Por lo cual su vigencia estuvo atada a un mes única y exclusivamente. Luego de ello se expidió el decreto 551, que esta norma lo que hizo fue el listado de bienes que estaban incorporados en el decreto 38 y a su vez adicionó otros cientos más, ampliando, digamos, esta exención especial dadas las necesidades y dada la crisis que se estaba afrontando. La vigencia de esto está condicionada a la duración de la emergencia sanitaria o las extensiones que de estas se produzcan, por lo cual esto aún permanece vigente y pues a hoy tenemos que esto permanecerá hasta el 28 de febrero del presente mes en curso. Asimismo, también dispuso que esto no otorgaría derecho a la devolución de los saldos a favor de la compensación de los mismos que se originarán con relación a la comercialización de estos productos. Sin embargo, la ley 2069, la ley de emprendimiento, incorporó para este tipo de contribuyentes la posibilidad de solicitar en devolución o compensación estas sumas, lo cual se convierte en un tema muy importante, que es importante aquí de tener en cuenta para que este tipo de sujetos, este tipo de contribuyentes puedan recuperar los saldos a favor que se originaron con ocasión a esta exención especial.
¿Qué es un punto sobre el cual hay que llamar la atención con relación a esta medida que se adoptó? Hay una imprecisión en la norma porque hace referencia a los bienes que se listan en el decreto 438 y el decreto 552. El decreto 438 sí tiene, o la referencia normativa está bien, pero la referencia al decreto 552, pues es un error, lo cual pues solo puede suplirse o solo puede corregirse mediante un hierro, y hasta tanto esto no se corrija, pues muy seguramente los contribuyentes están expuestos a que estos saldos a favor que se originaron en virtud de ello, pues no sean devueltos. A la fecha ya se publicó un proyecto de decreto del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través del cual se pretende corregir esta inconsistencia que quedó en la Ley 2069. Juan, podemos seguir a la siguiente diapositiva. Gracias. Un aspecto muy importante sobre el cual quiero llamar la atención y que ha pasado un poco desapercibido con relación a esta ley de emprendimiento, están muchas modificaciones que se efectúan a la ley 1314 de 2009. Esta propiamente es una modificación de carácter contable, pero recordemos que nuestro sistema tributario tiene un sistema de conexión entre lo fiscal y lo contable. ¿Esto qué quiere decir? Que para efectos de la realización de los ingresos, costos y gastos, las personas jurídicas están delimitadas a su reconocimiento, a su realización bajo la técnica contable, salvo ciertas excepciones que están listadas en el estatuto tributario, pero esto, digamos que prevé que la revelación para efectos fiscales debe seguir las reglas generales que están previstas en la contabilidad. Aquí lo que se hace es crear la posibilidad de que cierto tipo de contribuyentes, cierto tipo de empresas, dado el volumen de sus activos, ingresos o número de empleados, el gobierno podrá autorizarles a que lleven una contabilidad de acumulación o de caja o mixto según la realidad de sus operaciones, lo cual muy seguramente también va a poder tener unas implicaciones en cuanto a la realización de los ingresos, costos y gastos, porque digamos que se apartaría las reglas generales que hoy en día se aplican, que como todos sabemos están en el marco del principio de deber. Juan, podemos pasar a la siguiente diapositiva, gracias. Otro punto también que se lista dentro de la ley es la reglamentación de la firma electrónica. Como todos sabemos, pues también puede tener implicaciones de carácter tributario en cuanto a la firma de las declaraciones, documentos y demás, en la cual se dispuso un término perentorio de 6 meses para que el gobierno reglamente el uso y se masifique este instrumento dentro de todo el país. Entonces, pues tendremos que estar muy atentos a la forma en que esto se efectúa y las implicaciones que puedan llegar a tener. Pasemos a la siguiente diapositiva, Juan, gracias. Un punto importante, con ocasión a la emergencia económica, como les mencionaba, pues se han expedido una serie de medidas que tienen impacto de carácter fiscal y una de ellas es la inspección virtual. Esta inspección virtual fue incorporada en el decreto 844, el cual modificó el 535. Hay unas disposiciones que fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional de este decreto legislativo. Sin embargo, es importante mencionar que la inexequibilidad únicamente se circunscribió a un tema de devoluciones abreviadas, lo cual no tiene nada que ver con las inspecciones virtuales, las cuales hoy en día se continúan ejecutando, y que lo que busca la ley es que una vez culmine esta medida transitoria que incorpora este decreto legislativo que faculta llevar a cabo inspecciones virtuales de carácter tributario, contable o visitas administrativas de inspección, vigilancia y control en materia tributaria, una vez termine esta vigencia temporal, se adopten de carácter permanente. Entonces, lo único que hace esta disposición normativa es dotarla, digamos, de una vigencia permanente en nuestro sistema tributario, lo cual, pues, cobra mucha importancia y es muy importante o muy relevante de tener en cuenta. La siguiente diapositiva, Juan, gracias. Otros aspectos aquí a tener en cuenta son las modificaciones que tuvo el impuesto de registro, el cual o las cuales se efectuaron en función del tipo de empresas. Las tarifas principalmente se redujeron y pues dependiendo del tipo de sociedad, si se trata de microempresas, pues estas quedaron aún más reducidas. Cuando se trate de actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía, la tarifa podrá fijar la entidad entre el 0,3 y 0,6.
Si se trata de una sociedad de carácter general, la podrá fijar entre el 0,5 y 0,1. Cuando se trate de actos o contratos o negocios jurídicos con cuantía distintos a la constitución de prima, podrá ser entre el 0,1 y 0,2% para las microempresas, y para las sociedades en general será del 0,3 y 0,7. Cuando se trate de constitución de sociedades o el incremento de la prima en colocación de acciones, para las microempresas será del 0,1 y 0,3, la tarifa que podrá oscilar, y pues se mantiene la misma para el caso de las sociedades en general. Básicamente esos son los cambios tarifarios que se evidencian en función de este tema. Finalmente, en cuanto al régimen cese, recordemos que este es una disposición o un beneficio tributario que se creó desde el Plan Nacional de Desarrollo con la Ley 1955 de 2019, a través del cual se pretende, digamos, incentivar el fomento de empleo en unos departamentos específicos como lo son el norte de Santander, La Guajira y Arauca. Básicamente esta medida lo que buscó o el objetivo era incrementar la empleabilidad en estos departamentos o en las ciudades capitales que tuvieran una tasa de desempleo superior al 14%. Digamos que la condición para acceder a unos beneficios tributarios como lo son durante los 5 primeros años, una tarifa de impuesto de renta del 0%, y por los 5 siguientes la tarifa del impuesto de renta se reduciría un 50%, estaban condicionados a aumentar la empleabilidad de las compañías en un 15%. Esta norma lo que hizo fue exceptuar a aquellos contribuyentes que hubieran aplicado a este régimen cese de zona especial económica social y especial, exceptuarlos de tener que acreditar el cumplimiento de este requisito del aumento de la empleabilidad por la vigencia 2020. Única y exclusivamente esto se circunscribe a la vigencia 2020, que es fundamental que lo tengamos en cuenta. Para el año fiscal 2021, ya las condiciones y los requisitos que dispone la norma se deberán acreditar con normalidad, tal cual como está previsto en el artículo 268 de la Ley 1955. Listo. Siguiente diapositiva, Juan. Y ya para concluir, es importante aquí tener en cuenta que se crea una nueva modalidad de donación, la cual es susceptible de tomar como descuento tributario y a su vez como deducción, la cual, digamos, no va a ocasionar o no estar inmerso dentro de la prohibición de los beneficios fiscales concurrentes. Y en ese orden de ideas, quienes efectúen donaciones a Impulsa, que recordemos que Impulsa es una entidad adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, cuya principal función es fomentar el emprendimiento, y lógicamente estas donaciones están vinculadas o asociadas a esto, y que la misma norma las delimita a que se destinen los recursos para estos fines, podrán considerarse como susceptibles de descuento y deducción en materia fiscal. Esto adicionado a los artículos 158-1 y 256 del Estatuto Tributario. Básicamente este es el panorama que queríamos comentarles de las normas que se incorporaron para que ustedes las tuvieran en cuenta. También si tienen alguna duda al respecto, estaremos dispuestos a apoyarlos. Nuestros datos de contacto estarán aquí para que ustedes puedan, digamos, contactarse con nosotros. Cualquier pregunta también estamos muy atentos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes a esta sesión. Esperamos que haya sido de su agrado. Queremos invitarlos el próximo martes 9 de febrero y miércoles 10 de febrero al seminario de declaración tributaria. Esto va a ser 2 días. Cada sesión va a ser de media hora. Están súper invitados. En las memorias que les estaremos enviando en las próximas horas, les mandaremos el link en caso de que quieran inscribirse. A continuación les dejamos los contactos y recuerden que cuentan con PwC como una aliada en la región. Muchas gracias a todos.